El verano llegó, tú no. Qué bonita canción y qué triste, ¿verdad? El dúo dinámico, aquella canción tan conocida. Qué jóvenes están, ¿verdad? Bueno, y es que el final del verano en Mónaco lo marca el Jazz Show, que fue fantástico, extraordinario. Esos barcos que nunca podremos comprarnos, pero que tanto soñamos, como ese amor eterno. Y la verdad es que también gracias a Marc, a Mike, a Hilaria, casi a Pedro, a Diana por un domingo extraordinario. Tuvimos el cierre hasta con hoguera en Calamala. Gracias, Marc, pues, por tu hospitalidad. Bueno, nos pongamos románticos porque el mercado no está para demasiado romanticismo. Que se lo digan a Credit Suisse. Dios mío de mi vida, vaya batacazo que está sufriendo esta mañana. Les contaremos más adelante lo que está pasando con Credit Suisse, que cae un 11%. Titular diario de mercados, ya que llega el otoño 3 de octubre, lunes, por todo el día, indecisión a la hora de marcar mínimos. Con ese titular panadero, esto no puede salir bien, ¿eh? Pero bueno, estamos cerca, posiblemente estemos cerca, ¿no? Ojalá. Pero el viernes cerramos una débil semana con un dato de deflactor del PCE de agosto en Estados Unidos que mete más intensidad a la subida de tipos. Wall Street cerró con claras caídas, mientras que en Europa rebotaba, al igual que el precio de los bonos. En cualquier caso, tuvimos el mal dato también de la eurozona, el IPC preliminar de septiembre, más 10%. La verdad es que los españoles sacando pechito, porque nuestro dato de inflación fue inferior a esa cifra media europea. Italia, que se queda sin gas ruso por los cortes realizados por Gazprom. La OPEP que se reúne esta semana y podría recortar los niveles de producción. Y como les decíamos, crisis en Credit Suisse. Más de lo mismo. Ahora les explicaremos con más detalle. Lula da Silva, que ha conseguido el 48,8% de los votos en primera ronda en las elecciones generales de Brasil, no pasó el 50% y tiene que haber una segunda ronda, mientras que el actual presidente Jair Bolsonaro se hacía con el 43,2%. Semana dorada de China. Tenemos a los chinos por ahí moviéndose, con muchos movimientos internos de turismo, y hoy, que es el Día de la Educación Financiera. ¡Oh, qué cosa más bonita, ¿verdad? Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Aunque a veces sea muy pesado con los bonos, con las divisas, con el equity, con las recomendaciones o con las valoraciones. Pero hoy es el día de todos, de la educación financiera, porque todos aprendemos cada día. Los futuros europeos que ya venían con tono negativo y el Eurostock que cae un 0,9%. Estamos teniendo una apreciación de la libra claramente, y también, por otro lado, estamos teniendo una subida de los precios de los bonos en el caso de Reino Unido. ¿Por qué? Porque el gobierno de Reino Unido ha confirmado esta mañana que no seguirá adelante con el plan de eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta, aliviando así la tensión, ¿no?, para la libra esterlina, que si recuerdan además los bonos también tuvieron un movimiento extraordinario. Ahora mismo la libra está ya a 1,1207 dólares, ¿no? Y el euro está también rebotando algo a 0,9813 dólares por euro. Como veis, para ser un lunes, mucha temática, ¿no? Y es que tenemos el Fear and Greed, ya saben que me gusta, igual que nuestro Momentum Scoring, de Momentum, que tenemos en Divacons Alpha Value, pues el Fear and Greed de CNN Business está en 15 puntos, en el territorio del miedo extremo. Versus 49 puntos de hace un mes. ¿Qué ha cambiado? Pues que pensamos que la recesión va a ser quizá más fuerte y que las subidas de tipos van a continuar. Les hacemos la actualización, como siempre, con mis queridos Javier Carrillo y Fernando Rodríguez, la actualización de todo lo que está pasando en el panorama bélico. Y la verdad es que por ahí tampoco la cosa pinta bonito, ¿verdad? Con ciertas afirmaciones de que podrían utilizarse algunas armas nucleares, y también pues el avance de las tropas ucranianas, ¿no?, que está haciendo replegarse al ejército ruso. Eso pues no sabemos si es una buena o mala historia, ¿no?, porque el contraataque puede ser incluso más mortífero. Aparte de todo esto, pues como siempre, declaraciones pues de Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, de Lael Brainard, de Mary Daly, la presidenta de la Fed
lo diré, estamos hablando de vicepresidenta de la FED y Mary Daly, la presidenta de la FED de San Francisco, ¿no? Hablando un poquito, pues como siempre, de ponerle el cascabel al gato, ¿no? De las subidas de tipos, pero no hay tantas novedades, ¿no? El mercado está descontando 75 puntos básicos para los Fed Funds para la próxima reunión de noviembre. Todo eso lo tenéis en divacons.com, en el diario de mercados, en el que de verdad, en lo gordo, en lo escrito, lo que está ahí todo, que por cierto, volvemos a insistiros, vamos a tener este miércoles, este miércoles 5 de octubre a las 7:30, un webinar con Roberto Moro para análisis técnico y aquí el que vista y calza para análisis fundamental, con el apoyo también de Fernando Rodríguez y de Javier Carrillo para todas las preguntas que tengáis y por supuesto también de Yolanda Moro. Podéis inscribiros en divacons.com y bueno, son plazas limitadas y podéis hacer ya vuestras preguntas para que así tengamos bien hilvanadas todas las respuestas para ese webinar en abierto. Corred, daros prisa y escribir para inscribiros y para hacer vuestras preguntas. Actualizamos todo el tema de la micro también, aunque bueno, todavía nos queda mucho, ¿no?, por conocer del tercer trimestre, pero tenéis todas las tablas aclaratorias tanto para Estados Unidos como para Europa y algunas cositas del Banco Popular de China. Las tablas de la inflación, como la energía sigue pesando muchísimo en la inflación de la eurozona, en ese más 10%, recordar que se esperaba 9,7 y 9,1 fue el dato anterior. El dato preliminar de septiembre, desde luego, no ha sido bueno. Sí fue bueno, recordar, tanto España como Francia, pero muy malo Alemania, también Italia. La tasa del desempleo en la eurozona, que se mantiene en el 6,6%, está pasando un poco como en Estados Unidos, ¿verdad? Los niveles de desempleo no están siendo elevados, o por lo menos no está teniendo un problema el impacto en las subidas de tipos de momento en la disminución de la creación de empleo, o por lo menos en las tasas de desempleo. Muchas cositas más, de muchas declaraciones. El IPC, como comentábamos, de Italia, que ascendió al 8,9%. Y pues múltiples declaraciones, tablas algunas y gráficos de sentimiento europeo de los negocios que sigue deteriorándose, al igual que la confianza del consumidor, los precios europeos de producción, madre mía, 37,9%, todavía metiendo presión al consumo. Y el eurodólar, que bueno, yo no sé si buscará ya el soporte en el 0,90, 0,85, hoy incluso por lo menos rebotando un poquito hacia la zona de 0,98 dólares por euro. Y bueno, ponemos más cosas, ¿no? Aparte de lo que hemos comentado de Reino Unido, pues algunas cositas más. No quiero enrollarme porque hemos tenido también, bueno, un dato buenísimo de IPC de Suiza cayendo un 0,2%. La previsión era más 0,2% y más 0,3% la anterior. Y el IPC, pues en 3,3%. Y eso que alertaron los suizos, ¿no?, de lo mal que estaban yendo las cosas. Pues ya lo querríamos para aquí, ¿verdad? También algunas declaraciones de Japón, que a pesar de la intervención monetaria del 30 de agosto y el 28 de septiembre, pues la verdad que tampoco han conseguido, después de esos mínimos históricos del yen, o por lo menos de 30 y tantos años, ¿no? Y buen dato de ventas minoristas en España, que conocimos el viernes de agosto, el 0%, el anterior fue un menos 0,5%. Bueno, pues todo lo que sea no caer, la verdad es que ahora se toma como buen dato. Actualizamos todas las carteras, todos los fondos, etcétera. Fijaros el índice, el Secure Global Opportunities, a jueves 29, subiendo un 2,01, cuando el stock 600 acumula en el mismo periodo desde el 17 de junio que se creó un menos 5,05, es decir, un más 7% relativo. Así que ya saben, va a salir el fondo creado por Gesuri y PSN en breve, y yo creo que es muy, pero que muy interesante tomar posiciones, porque lo hace bien cuando cae, porque lo hace bien cuando sube el mercado. Tenemos, por supuesto, la agenda completita con nuevos webinars, etcétera. Y en estrategia de mercado, bueno, os ponemos alguna estrategia de oportunidades para los cazagangas, con cuidado, pero viendo un poco compañías que a priori no son malas compañías porque tienen un fundamental strength o una calificación crediticia según nuestras métricas, digamos, razonables o elevadas, y sin embargo han caído con muchísima fuerza. Hay una serie de nombres, ¿no?, que podían ser interesantes, ¿no? Y ahí tenéis la tabla y la explicación con Husqvarna, con Genstore, con AutoStore, con Media for Europe, con Kinnevik Investment y con HelloFresh, con explicaciones muy interesantes, pero para eso tenéis que meteros en divacons.com. En análisis de empresas hablamos de Ackerman Van Haren, añadir objetivo 160 euros, uno negativo, da un potencial del 25% a nuestro analista, que es el mejor rankeado según Bloomberg en la compañía, en el holding belga. Bueno, no quiero enrollarme porque hay bastante
historieta y alguno estará pensando, hábleme ya de Credit Suisse, que estoy nervioso, pero bueno, creo que es un buen holding muy muy interesante, muy metido como con, digamos, un conglomerado industrial. Y bueno, echar un vistacito a todos los detalles en divacons.com. Como siempre, los lunes os actualizamos muchas más, aparte de las carteras, como decíamos, de la Alfa Valesti Portfolio, de la Buy and Hold. Hacemos una vista general de todos los sectores, de los ratios de valoración, de las expectativas de beneficio, de los ratios de riesgo, etc, etc. Mucho etc. Entrando en materia de Estados Unidos, ¿vale? Tenemos por ahí, bueno, pues los resultados de Carnival, nefastos, ¿no? Como de costumbre este sector, ya hemos dicho ya, que retailers y compañías ligadas al turismo todavía están muy tocadas, ¿no? Cayeron un 23,25% los títulos de la operadora de cruceros afincada en Miami, con unas ventas malas y sobre todo lo peor fue el BPA ajustado negativo, menos 0,65 dólares por acción. Tuvimos alguna cosita sobre el Model Y, el Model 3 de Tesla, bastante positivo. La verdad es que Tesla se está defendiendo como gato panza arriba. Y también ExxonMobil, el CEO de la petrolera estadounidense, que comentó que estaba en contra de las reducciones de las exportaciones de combustible de Estados Unidos. Alguna cosita de Altria, por el tema de la opción de ser librada de su acuerdo de no competencia de Joule con Joule Labs, y alguna cosita del sector inmobiliario chino. Por cierto, no nos olvidamos de las caídas fuertes de Nike o de Nike, la compañía estadounidense de material deportivo, que ya sabéis que publicó las cifras tras el cierre del jueves, cotizadas por lo tanto el viernes, con caídas del 12,81%, y eso tumbó al sector de material deportivo a nivel general. Y sin embargo, Micron Technology, que fueron unas cifras bastante interesantes, la compañía de semiconductores, que mantuvo el buen tono y subió un 0,18 contra mercado, porque el Nasdaq volvió a caer un 1,51, lo mismo que cayó el Standard & Poor's, que ya cae un 25% en el año, un 32,40 el Nasdaq. Bueno, no sabemos si estamos cerca de los mínimos, pero desde luego el mercado está ahora muy muy negativo, descontando un escenario que aquí creo que hemos sido muy claros. ¿Esperábamos una recesión? Sí. Hablábamos del camino indefectible para la recesión, de que la inflación se iba a mantener y vamos a tener más subidas de tipos y que era cuestión de esperar los mínimos. Aunque, que no se preocupen, que ya me tiro yo de las orejas, esperábamos que quizá el mercado aguantara unos 100 puntos más arriba, 3.400 de Eurostock, y sin embargo estamos rondando los 3.300 puntos, ¿vale? Bueno, vale, me da culpa, pero ese punto es muy complicado y hemos comprado un 20% de las posiciones de liquidez, pero creo que todavía estamos, ¿verdad, Rosendo?, con muchas posiciones de liquidez, no pasa nada, es el juego de mercado y hay que aprovechar estos momentos de desazón. En Europa hemos tenido Arista, la compañía suiza de alimentación, que conocen muy bien los chicos de Bestinver, ha dado a conocer las cifras del ejercicio fiscal, han retirado las guías a medio plazo, dicen que van a seguir subiendo precios y bueno, ventas subiendo un 15%, un poquito mejor de lo previsto, el EBITDA subyacente también está un poquito mejor, el margen EBITDA subyacente ha superado las expectativas y las cifras del año pasado en 12,5% y un beneficio subyacente de 45,6 millones de euros. Vamos con lo gordo, Credit Suisse, ¿qué ha pasado? Rumores cada vez más insistentes sobre la delicada situación del banco suizo y una potencial ampliación que algunos cifran en 4 billion dólares, 4.000 millones de dólares. Nos hemos hecho eco de todo esto y sobre todo por el incremento de los CDS, que no tiene nada que ver con el partido centrista, aquel de, bueno, pues ya saben, ¿no? De Adolfo Suárez. Credit Default Swaps, ¿no? Unos seguros de impago de crédito. Ulrich Körner, el CEO desde finales de julio de Credit Suisse, que ya sabéis todo lo que ha pasado, pues eso veía como esos CDS subía un 15% y comentaba o tranquilizaba a los grandes inversores, hablando de que tienen una solidez financiera y liquidez. Cuando un banco te dice eso, complicado. Ya sabéis que desde luego los Deutsche Bank, Credit Suisse, ya hemos insistido que hay que estar fuera y que de momento, bueno, pues han anunciado recortes de plantilla, pues ventas de activos, recuerden que en Estados Unidos, etcétera, pero las cosas están mal, ¿no? Y Credit Suisse cae un 54-85% en el year to date y esta mañana, pues eso es lo que decíamos, entre un 10, un 11% a 3,61,5 francos suizos por acción. Así que, bueno, no creemos que esta crisis vaya a ser una crisis bancaria ni financiera, ya lo hemos comentado hace mucho tiempo, los puntos de problemas de oferta, de inflación en materias primas, etcétera, digamos, no es un tema de crisis financiera, ¿no? Y tenemos unos ratios de solvencia, como ha destacado el señor Koerman,
que son bastante sólidos, es decir, que tenemos colchón para aguantar que la mora va a subir sí o sí, ¿eh? Otro de los caminos indefectibles, ¿no?, que hemos comentado tantas veces. Así que bueno, pero prudencia, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? Recordarán que insistíamos en la fase 1 y fase 2 de los bancos, ¿no? Al final yo decía, bueno, me habré equivocado, que los bancos están en una fase más 1 con la expansión de los márgenes y después las mejoras de los ROEs, pero parece que no, que ya empezamos a tener miedos de balance, miedos de mora, etc., ¿no? Así que, bueno, está todo, insisto, muy complicado. Cuando las cosas se ponen complicadas, pues lo que hay que hacer es proteger las carteras y tener liquidez. RWE, la utility alemana que ha adquirido la filial eólica de la norteamericana Continental Edison por un total de 6,8 billion. Son 11 veces el EBITDA, ¿no? Y además el Fondo Soberano de Qatar, que digamos que le pone pasta, 2,4 billion dólares, a cambio de una participación del 9% en la compañía alemana, lo que la convierte a Qatar Investment, el Fondo Soberano de Qatar, el primer accionista de RWE. Algunos han quejado, Benedikt Koermayer, un alemán que tiene 1 millón de acciones de RWE, decía que esto qué es, ¿no? Que con la crisis energética que tienen en Alemania, que se vayan a invertir en el extranjero, ¿no? Esto lo conocemos mucho en España, ¿no? Más papistas que el Papa, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que entendemos que los gobiernos están ayudando a sus mercados locales y ahora que se gasten un montón de pasta comprando una compañía extranjera, pues a muchos les puede hervir la sangre, sobre todo cuando vean que pueden tener reducción bueno, racionamientos en el consumo de gas en la propia locomotora alemana. Os hemos puesto alguna cosita de Worldline, que ha completado la venta de su negocio de TSS, es el de terminales, soluciones y servicios, al private equity norteamericano Apollo Global Management. Alguna cosita de POS SE, vamos a tener que acostumbrarnos con esto, POS SE Holding, POS AG, Porsche, el coche que te gusta conducir, ¿vale? Para que no nos liemos. Entonces, Porsche SE ha salido triunfante de una demanda de 5.400 millones de euros presentada por un grupo de demandantes que afirmaron que la empresa mintió en 2008 sobre su intención de comprar acciones de su entonces rival, entre comillas, Volkswagen. Tenemos alguna cosita Sogen para el mantenimiento. Bueno, pues dice que el Consejo de Administración elegía a Sławomir Krupa, el actual jefe el jefe de la división de C&B del grupo, para sustituir a Frédéric Oudot. Todo esto va a ser sometido a la votación del 23 de mayo, ¿no? Todavía queda muchísimo tiempo para que Frédéric Oudot, que ya mucho tiempo en el cargo y que personalmente lo conocí, me he reunido con él, pues se mantenga ahí. Alguna cosita de Stellantis, que Carlos Tavares, ojito, el CEO, que dice que la escasez de chips se va a prolongar hasta finales de 2023. Wow, esa es otra que comentamos que se iba a prolongar mucho más tiempo y que la gente decía que esto iba a ser chichipolla. Esto dentro de nada bueno, pues nosotros hablábamos de bien entrado el 2022 y ahora sin embargo estaban hablando algunos que saben mucho más que nosotros de hasta finales del 2023. Río Tinto, que hay problemas con una posible dimisión de su jefe de Energy Resource en Australia, y bueno, muchas cositas de Generali, Mediobanca, Linde, el sector petrolero con la decisión de la OPEP, como decíamos, de este miércoles 5, que aparte del webinar tenemos reunión de la OPEP, y alguna cosita también de Wolters Kluwer, una de las compañías que más me gusta y que tengo en cartera y que ha adquirido el grupo británico IJS Publishing, con 10 cabeceras de diarios médicos, una facturación cercana a 2 millones de dólares. Chiquitita, pero interesante, como siempre, Wolters Kluwer, con crecimiento orgánico e inorgánico. Sector autos de Francia, hemos conocido el dato de septiembre, con buen dato, más 5,5% year on year de ventas de coches, cuando llevan un year to date del menos 11,8%. Y también alguna cosita de Equinor, de Engie, de ELA, Total Energy, Cineworld, que cayó un 5,61%, la compañía británica de cines. Algunas cositas más del sector gasístico y todo lo que está pasando con los gasoductos, y el sector químico alemán, que tenemos una nota de nuestros analistas de Divacons, Alfa Value, de Adidas, de Exor, sector ciberseguridad, Zalando, Wärtsilä, Valora, Orpea, que cayó, se desplomó el pasado viernes, ¿no? Después de conocer unos datos muy muy malos, ¿no? Los datos del primer semestre, ¿no? Y bueno, pues mil cosas más, no me quiero enrollar, que después decís que me alargo mucho. En España hemos tenido poca cosa. Tuvimos Audax, la compañía de renovables, que publicó el viernes resultados y cayó un 0,48%, alguna cosita de Siemens Gamesa, que hablábamos también de algunos procesos de desmantelamiento paulatino y programado de Siemens Gamesa, decían en UGT, ¿no? Porque ha habido anuncios de despidos, alguna cosita del sector inmobiliario en España, que ojito, que volvemos a insistir que hemos tocado pico, y también de Telefónica, que ya estuvimos hablando del posicionamiento en el negocio del metaverso. Un lunes cargadito, sobre todo por lo que refiere a Credit Suisse, vamos a estar muy atentos, y una semana
Interesante porque terminamos, como decíamos, el verano, porque ya de verdad fue el cierre, como dice mi querido amigo Mike. Y bueno, pues ahora lo que queda es un otoño que seguro que va a ser fantástico de recuperación y vamos a tomar algunos niveles, desde luego, mucho más asequibles para tener una cartera con plusvalía de aquí a final de año. Queridos amigos, que pasen buena semana y estén con nosotros miércoles, webinar, no olviden. Adiós.